bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical y vamos a empezar con una oración. Vamos a ir en este tema que nos toca hoy. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra. En esta hora de la escuela dominical te doy gracias por los hermanos que han llegado. Te ruego, Señor, que les sigas bendiciendo, ayudando. Tú conoces las necesidades de cada quien. Rogamos, Señor, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de las familias representadas y también de los hermanos y familias que seguramente en este momento vienen en camino. Apresura sus pasos, ayúdale, Señor, allana el camino, quita todo obstáculo en las calles para que puedan llegar aquí con bien. Nos encomendamos en tus manos en esta hora de esta clase, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta lección 3 que nos toca ver de esta serie de lecciones, sobre entendiendo las profecías del fin de los tiempos, las profecías futuras que vemos en la palabra de Dios. Ya vimos lo que fue el arrebatamiento como la lección número 1, la lección número 2, el tribunal de Cristo. Vamos a ver esta lección número 3, la gran tribulación. No sé si les estorbo ahí para la pantalla, me alejo un poco más. Ok. Listos. Lección 3, la gran tribulación. El texto clave, abran sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24. Voy a leerles rápidamente del versículo 4 en adelante al versículo 28 para agarrar más el contexto de esto que vamos a estar viendo. Mateo capítulo 24, síganme con su vista a partir del versículo 4. Mateo 24, 4, sí, en adelante. Bien, síganme con su vista ahí, por favor, en su Biblia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Haga de cuenta, hermano, que lo que acabo de leer es todo el Apocalipsis. Y si usted se dio cuenta en la lectura, haga de cuenta que ahí está resumido todo el Apocalipsis. Y lo que vamos a ver de este tema de la gran tribulación es lo que realmente se describe en el Apocalipsis, en su mayoría. ¿Sí? Eso feo, eso tenebroso, eso que da tanto miedo a la gente que ha escuchado del Apocalipsis, todos esos desastres que van a ocurrir, va a ocurrir en este tiempo llamado la gran tribulación, que afortunadamente, como dice aquí el Señor Jesucristo, va a ser un tiempo corto. ¿De cuántos años este tiempo? De 7, pero aún más específicamente 3 años y medio, acortando a 3 años y medio, porque el mismo Señor Jesucristo, aquí leímos que si no serían acortados ese día, nadie sería salvo. Si esto se prolongaría más, pues menos probabilidades hay de que en la gran tribulación algunas personas sean salvas. Pero serán acortados esos días, ¿sí?, a 3 años y medio. Así que el gusto al anticristo de gobernar este mundo, solamente se va a sentir cómodo él gobernando este mundo los primeros 3 años y medio. Porque los otros segundos 3 años y medio, las cosas se le van a salir de control. ¿Sí? Y ya no haya ni qué hacer. Y ahí es donde viene la gran persecución contra los cristianos en ese tiempo de la gran tribulación. Y todo aquel que realmente no quiera ser sellado con el sello de la bestia y
y preferir morir, ser decapitado, ser torturado, en lugar de negar a Cristo. Aunque le cueste la muerte, aunque le cueste tortura y todo, mucha gente va a preferir todo eso con tal de obtener la salvación. Así que en el Apocalipsis sí hay mucho simbolismo y todo eso, pero hablando de manera general, de eso trata el Apocalipsis. De esos 3 años y medio, específicamente, todo el horror, todo el terror que este mundo va a experimentar será en esos 3 años y medio. Por una parte, el anticristo, que va a empezar a perseguir cristianos por todos lados y a matar a muchos. Y por otro lado, la ira de Dios siendo desbordada sobre este mundo por haberle rechazado. Mire, toda la gente hoy en día que se dedica a la idolatría, que se dedica a adorar imágenes, a adorar ídolos, a adorar dioses falsos, todo eso está haciendo que la ira de Dios se esté acumulando y acumulando. Si usted conoce personas que están con esas prácticas idolátricas, esas personas están contribuyendo al acumulamiento de la ira de Dios que va a ser desbordada sobre este mundo en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y posiblemente esas personas, que les toque estar vivas, pues van a experimentar toda la ira de Dios. Va a ser el tiempo en el que Dios va a juzgar a este mundo a través de lo que vemos ahí en el Apocalipsis. Pero continuemos. El texto clave, Mateo 24, 21, aquí lo dijo el Señor Jesucristo claramente, porque habrá entonces, ¿qué habrá? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si este mundo ha experimentado cosas terribles, pues eso no es nada con lo que este mundo va a experimentar en lo que es la gran tribulación. Un horror, desastres y todo que este mundo todavía no ha experimentado a ese nivel, no ha experimentado a esa escala. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, no ha habido algo así, ni tampoco lo habrá después. Así que todo lo fuerte que este mundo va a experimentar va a ser en esos 3 años y medio de la gran tribulación. Por eso decía que esto de la gran tribulación abarca casi pues todo el Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 19. Usted puede encontrar todo lo que es la gran tribulación del capítulo 6 al capítulo 19. Si los primeros 3 capítulos el Señor Jesucristo deja los mensajes a las 7 iglesias, luego capítulo 4 y 5 está hablando de la preparación, donde el Señor Jesucristo va a abrir esos sellos, el libro con esos sellos, y ahí empieza todo el desencadenamiento hasta terminar el Apocalipsis con el juicio del gran trono blanco, cielos nuevos, tierra nueva y la eternidad en la Nueva Jerusalén y todo eso que habla en esa última parte del Apocalipsis. Introducción. Recordemos la historia en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Obviamente no los vamos a leer, pero confío en que todos sabemos acerca de Noé, ¿sí? Acerca de Noé. Vemos que Noé predicó durante años advirtiendo
Vemos que Noé predicó durante años advirtiendo sobre el juicio de Dios por medio del diluvio. Mientras él construía el arca, la gente seguía viviendo como si nada fuera a pasar. Pero cuando llegó el día, las aguas cubrieron la tierra y solo Noé y su familia se salvaron. La gran tribulación será como esos días, un tiempo donde Dios juzgará la maldad del mundo, pero habrá advertencias antes para que las personas se vuelvan a Él. El tiempo en el que estamos advirtiendo a las personas sobre esto que va a venir es ahora. Este tiempo que tú y yo estamos viviendo es el tiempo en el que tenemos que predicar, tenemos que advertir a las personas de lo que vendrá. Y que si realmente no quieren pasar por ese tiempo difícil, llamado gran tribulación, pues ahorita es el momento de ser salvos. Ahorita es el momento de aceptar a Cristo en su corazón para no pasar por ese tiempo de la gran tribulación. Es clara la Biblia al decirnos que habrá mucha gente que en el tiempo de la gran tribulación será salva. ¿Sí? Va a haber gente salva aún así. Pero podemos nosotros decir a las personas, ¿para qué esperar ese tiempo? ¿Y para qué arriesgarse? ¿Por qué dejar esto de ser salvo para mañana, para después? ¿Arriesgándote a que la muerte te sorprenda? ¿O arriesgándote a que el arrebatamiento te sorprenda? Y entonces tengas que pasar por este periodo de la gran tribulación. Lecciones anteriores, lo que vimos en las lecciones anteriores, que los creyentes serán arrebatados antes de este tiempo y que después aparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas. Ahora veremos lo que sucederá en la tierra. Mientras tanto, un tiempo sin precedentes de juicio y sufrimiento, pero también de manifestación de la justicia divina. Que mientras está pasando aquí el periodo de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, tú y yo que ya recibimos a Cristo, que ya somos salvos, estaremos en el cielo con el Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. E inmediatamente después, las bodas del Cordero. ¿Sí? Estaba pensando que después podemos hacer una lección sobre ese tema de las bodas del Cordero, que va a suceder allá. Mientras aquí están los 7 años de tribulación, allá nosotros estaremos con Cristo, en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero. Punto número 1. La naturaleza de la gran tribulación. Un tiempo de juicio sin precedentes, como ya lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:21. No será una guerra más ni una crisis económica común, como las guerras y las crisis económicas que hemos estado viviendo. Jesús mismo dijo que nunca antes ha habido algo tan terrible y nunca lo habrá después. Involucra juicios que vendrán directamente de la mano de Dios. Esto de la gran tribulación es algo sin precedentes, algo que el mundo no ha experimentado, porque hasta la fecha el mundo no ha experimentado el juicio de Dios. ¿Sí? Este mundo todavía no sabe lo que es estar bajo el juicio de Dios. Se han experimentado muchas cosas, pero la intervención divina, la intervención de Dios en este periodo de la gran tribulación será eso terrible que el mundo va a experimentar. Pudiendo haber experimentado la bendición de estar con Cristo en el cielo
Cristo para ganar recompensas y gozarnos con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero, donde todo va a ser gozo, alegría, fiesta. Van a tener que pasar aquí en la tierra 7 años de todo lo contrario. ¿Sí? De todo lo contrario. Realmente, si yo quiero hacer recapacitar a una persona sobre su eternidad, le pondría yo ese contraste. ¿Sí? Le pondría yo ese contraste. ¿Qué prefieres? ¿Gozo, fiesta, alegría, recompensas? ¿O tortura, tribulación, dolor, que te corten la cabeza por no negar a Cristo? En fin. Yo creo que sería un buen contraste ponérselo en la mesa ahí a las personas para que recapaciten y tomen una decisión. Pues me arriesgo de pasar por la gran tribulación, o tal vez digan, no, mejor no me arriesgo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Utilice esto que estamos viendo, utilícelo para evangelizar, para hacer recapacitar a las personas. Porque a lo mejor sí son muy duros y están tan enamorados de este mundo que no tienen nada con Cristo. Pero si les hacemos ver lo que viene en el futuro, tal vez más de uno se sentirá inseguro de decir, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y tener la oportunidad de ganar un alma para Cristo. Entonces, esto que estamos viendo, hermano, lo he repetido varias veces en todas las escuelas dominicales. No es solamente para nuestro provecho, para nuestro conocimiento, es para que vayamos con las personas que todavía no conocen a Cristo y utilicemos estos recursos, estas lecciones, para hacérselas ver, a fin de que ellos tomen una decisión de aceptar a Cristo, de rechazarlo. ¿Lo aceptas? Sí, tribunal de Cristo, bodas, fiesta en el cielo. ¿Lo rechazas? Sí, vas a saber quién es el anticristo, pero después te vas a arrepentir de haberlo conocido. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber quién va a ser el anticristo? ¿Te gustaría saber? Porque para saber, pues necesitas quedarte. ¡Ah, qué bendición! Por fin un gobierno mundial, un solo presidente, una sola moneda. ¡Ah, qué bendición! Ya las fronteras ya no van a existir. Por fin me voy a poder cruzar Estados Unidos sin andarme brincando ningún cerco. ¿Sí? Puedo ir a Europa, ya no necesito pasaporte, ya no necesito visas. Eso es lo que el mundo piensa ahorita y anhela, un gobierno así. Pero muchos no saben qué es lo que implica todo eso. Tú y yo sí lo sabemos y lo estamos aprendiendo aquí con estas lecciones. La pregunta es, ¿te quedarás tú con toda esa información ahí guardadita o la compartirás a fin de que otras personas obtengan el beneficio de ser salvos? Duración y marco profético de la gran tribulación. Vamos a ver algo muy interesante ahí en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Enseñada de Ezequiel está Daniel capítulo 9. Y mire, creo que ya lo he explicado, no sé si una vez o más de una vez aquí en la iglesia. No sé si lo expliqué un miércoles
o un domingo. A propósito, hermano, aprovecho para este comercial. Venga los miércoles al estudio de la palabra de Dios. En los miércoles vemos mucho contexto bíblico, vemos mucha historia bíblica para poder entender los mensajes que predico los domingos, para poder entender las clases de escuela dominical. Es clave recibir los estudios de los miércoles. Pero desgraciadamente los miércoles nada más están aquí la hermana Hermelinda, el hermano Cadena, pues la hermana Oli Vargas, hermano Raúl, y no sé quién más, pero de vez en cuando alguna otra familia se presenta. Pero miren, si no pueden venir los miércoles por X o Y razón, ¿sí? Si no pueden venir el miércoles por X o Y razón, yo subo los audios de las enseñanzas al grupo. Ya por lo menos abra ese audio y escúchelo en su casa. Porque lo que me interesa es que reciban la palabra de Dios. Si no se puede presencialmente, que yo espero que sí hagan el esfuerzo, el gran esfuerzo que tienen que hacer, sacrificio, no sé, para venir presencialmente a cada servicio. Y si no se puede por trabajo, por estudio, lo que sea, por enfermedad, en fin, ahí están los audios de las enseñanzas. Así que yo estoy poniendo todas las cosas de tal manera de que no haya forma de que usted se pierda una enseñanza de las que damos aquí. Domingo en la mañana, miércoles y la escuela dominical. ¿Sí? Bueno, dije esto porque esto de las 70 semanas de Daniel, sinceramente levante la mano quien las entiende, las comprende. Las 70 semanas de Daniel, levante la mano, ¿quién entiende esto? Una, dos personas nada más. Gracias. Ok, todos deberíamos entender esto de las 70 semanas de Daniel. Y yo ya lo expliqué. No me acuerdo si una vez o dos veces, por lo menos en esta iglesia sí ya lo expliqué con detalle. Y no recuerdo si fue un miércoles o fue un domingo. Ustedes tal vez van a recordar. Pero miren, porque es importante lo que vemos los miércoles, porque si usted ha escuchado las enseñanzas de los miércoles, usted ya sabe, ¿sí?, todo lo que es el tiempo del reinado de Israel y qué es lo que pasó. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Dígame. Saúl. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? David. ¿Quién fue el tercer rey de Israel? Salomón. ¿Quién fue el cuarto rey de Israel? Ahí está más difícil, ¿verdad? Los primeros pues son muy famosos. Pero ¿quién fue el que siguió a Salomón? Roboam. Y Roboam es clave para todo el desenlace de Israel, incluyendo las profecías futuras. Roboam, por ser joven, inexperto, guiado por sus pasiones, por su carne, no supo gobernar como lo había hecho Salomón. David, usted sabe que Saúl pues fue un rey desobediente, no hizo las cosas como Dios quería, Dios lo destituyó y por eso entró David. Y David fue un rey que se dedicó a la guerra, a conquistar y conquistar reinos, y ensanchó las fronteras del reino de Israel, y el reino de Israel se hizo el reino más poderoso.
y floreciente y pudiente del mundo, digamos, en ese tiempo, a manos del rey David. Y David se dedicó a la guerra, a conquistar y ganar guerras. Por eso Dios no le permitió que él construyera el templo por toda la sangre que él había derramado, y dijo: tu hijo Salomón lo va a construir. Entonces, cuando entra Salomón al reino a tomar posesión, pues el reino ya estaba hecho, ya se había conquistado todo lo que se tenía que conquistar, y toda esa riqueza de todas esas conquistas. Pues entonces Salomón recibió un reino, mucho dinero, muchas posesiones, de tal manera que Salomón ya no tuvo necesidad de mover una espada, ya no hubo necesidad de hacer guerra, porque las guerras ya las había hecho su padre. Y Salomón pues se dedicó a filosofar sobre esto y sobre lo otro, filosofó hasta del hongo que sale por las paredes, y pues, ¿qué hacía, no? No había más guerra que hacer. Se dedicó a construir el templo, hizo otros edificios que han sido considerados como maravillas del mundo, en fin. Pero llega Roboam y no hace las cosas bien, y provoca la división del reino. Reino del norte y reino del sur. El reino del norte con su capital en Samaria, el reino del sur con 2 tribus nada más que se quedan en Jerusalén. Pues llegan los asirios y se los llevan cautivos al reino de Israel. Las 10 tribus se pierden en la cautividad, en el exilio. Después llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y conquista al reino de Judá, Jerusalén, su capital, y se los lleva cautivos a Babilonia. Después, con el paso del tiempo, Ciro el persa llega y conquista Babilonia. Y ahí en Babilonia están los exiliados, los judíos, los miembros del reino de Judá. Judíos, reino de Judá. Y entonces, cuando Ciro ve a Nehemías, que está triste, le dice: no, pues es que allá Jerusalén está destruida, y entonces da el permiso para que Nehemías vaya a reconstruir los templos de Jerusalén, en los muros de Jerusalén, Esdras la reconstrucción del templo. Y entonces dice aquí en Daniel capítulo 9, versículo 24, Daniel 9, 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. A ver los matemáticos, ¿cuánto es 7 más 62? 69 semanas. ¿Sí? 69 semanas. Entonces, desde la orden que se dio por Ciro el persa para que Nehemías fuera a reconstruir Jerusalén y Esdras el templo y todo eso, hasta la venida del Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Habrán pasado 69 semanas. Aquí las semanas son de 7 años cada día. Así como cada semana es de 7 días, las semanas de Daniel son de 7 años.
¿sí? Entonces ya usted después puede sacar el cálculo de cuánto es 69 semanas por 7 años. Ya eso rebasa mi capacidad, entonces ustedes pues lo pueden investigar. Hasta que pasen las 69 semanas, bueno, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, habiendo ya transcurrido las primeras 7, englobándose a 69, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Ya ocurrió eso? Ya ocurrió. Se quitará la vida al Mesías. El Señor Jesucristo fue a la cruz. ¿Sí? 69 semanas. Hasta ese momento. Noten cómo las semanas proféticas de Daniel iban cumpliéndose año tras año, ininterrumpidamente. Y todo apuntaba a que la semana 70 de Daniel pronto iba a ocurrir. ¿Sí? Así que los profetas y todo el Antiguo Testamento pueden estar contando, esto se va a terminar rápido. Pero llegamos a las 69 semanas con la crucifixión del Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión al cielo, y entonces empieza un periodo de tiempo que nadie estaba considerando, ni los mismos profetas del Antiguo Testamento, porque era un misterio. No se sabía a ciencia cierta qué era ese tiempo, ese momento, y el Señor Jesucristo con sus apóstoles y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés dan el inicio a esta era llamada la Iglesia. Así que nos quedamos con 69 semanas de profecía y falta una semana por cumplirse, la semana número 70 de Daniel, que cada semana dijimos de cuántos años son, de 7 años. La semana número 70 de Daniel efectivamente es de 7 años, que se refieren a este periodo de tribulación y gran tribulación, como dijimos, 3 años y medio y 3 años y medio. Así que la semana número 70 de Daniel todavía no empieza y todavía no inicia. ¿Qué se necesita para que inicie la semana número 70 de Daniel? Pues que suceda el arrebatamiento. Que Dios termine con la era de la iglesia, con el arrebatamiento, y entonces empiece la semana número 70 de Daniel, 7 años, que es el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Entonces dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está explicada, hermanos, la gran tribulación, la semana número 70 de Daniel. ¿Sí? Veamos Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses. Ahí les dejo de tarea. 42 meses, ¿cuántos años son?
¿sí? Usted puede sacar su calculadora y si no me fallan las cuentas, serían 3 años y medio, ¿sí? 42 semanas, 3 años y medio. Versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen, ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Sí? Pues más difícil todavía el cálculo, ¿verdad? 1260 días, se los encargo de tarea para que investiguen cuántos años son. Y si usted hace bien los cálculos, le va a salir ahí en la calculadora 3 años y medio. 42 meses, 3 años y medio. 1269 días, 3 años y medio. Y hay otra forma en que también vemos cómo nos dicen que son 3 años y medio. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. ¿Cuántos años son ahí? Tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años. ¿Cuántos años llevamos ahí? 3. Y la mitad de un tiempo es la mitad de un año, la mitad del año. Ahí también nos está diciendo 3 años y medio. Entonces, de diferentes formas, el Apocalipsis nos habla de 3 años y medio de gran tribulación. Tribulación, gran tribulación. Donde se va a concentrar ahí todo el desastre que la gente hoy en día, pues de alguna manera, sabe que va a suceder. Y sabe que va a suceder. Durante 7 años, la semana 70 de Daniel, como dijimos, divididos en 2 periodos de 3 años y medio. La segunda mitad se conoce como la gran tribulación propiamente dicha. Por acá. Josué. Ok, propósito divino. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? El propósito de Dios. Juzgar la maldad del mundo. Ahí está en Apocalipsis del capítulo 6 hasta el 19. Purificar a Israel y llevarlo al arrepentimiento. Y otro propósito de Dios con la gran tribulación: purificar a Israel y llevarlo al arrepentimiento. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 es algo que los judíos pues están ahí muy atentos a esa profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A quién? ¿Qué dice ahí? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y quiénes van a mirar a él, a quien traspasaron? ¿A quién se refiere? A los judíos, a que traspasaron a Jesucristo. ¿Por qué lo traspasaron los judíos? Porque no creyeron en él. Y mirarán al que traspasaron, que en realidad sí era el Mesías. Diciendo: ah, caray, nos equivocamos. Sí era el verdadero Mesías. Y llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadimón en el valle de Benjamín. Gran llanto de todos los judíos al ver cuando vienen las nubes, nosotros venimos con él a Jesucristo, al que ellos traspasaron. Un llanto tremendo. Bueno, Dios no ha olvidado a su pueblo Israel, sabemos que Él está dentro todavía de los planes de Dios. Y ese tiempo de la gran tribulación, Israel será purificado y será llevado al arrepentimiento, porque terminando ese tiempo vendrá, ¿sí?, el Mesías. Y bueno, podríamos pasar horas hablando sobre este tema del anticristo, del templo, de los judíos, y cómo va a ser la situación que el anticristo y los judíos rompen el pacto, porque simple y sencillamente todo lo que Satanás quiere con todo este movimiento que está haciendo ahorita y tomar el control de todas las naciones, él ser el gobernador de todas las naciones, ¿sabe cuál es su tema? Su capricho. Es simplemente un capricho que él tiene: llegar al templo de los judíos y meterse al lugar santísimo y decirle a los judíos: adórenme. Porque Satanás sabe que la persona que está en el lugar santísimo del templo de los judíos no puede ser otra persona más que el único verdadero Dios. Ahora el templo de los judíos está destruido, se va a reedificar. Es uno de los requisitos necesarios para el tiempo de la gran tribulación, porque el anticristo se ha de meter ahí en ese lugar santísimo y decirle a los judíos: adórenme. ¿Y qué le van a decir los judíos? Estás loco, ¿quién eres tú? Tú no eres Jehová Dios. Y ahí es donde el anticristo se va a enojar y va a empezar con una tremenda persecución con todos los judíos y con todos los que se llamen Dios, cristianos. Ahí es cuando vamos a venir con Cristo. Y entonces, cuando los judíos están rodeados de todos los ejércitos de todo el mundo comandados por el anticristo, entonces verán al que traspasaron. Qué bendición que si eres el Mesías siempre. Échanos la mano, porque aquí nos tienen acorralados. Es cuando más le va a dar gusto a los judíos de que a ese que traspasaron de verdad sería el Mesías, y que ahora ya no viene como un humilde cordero, ahora viene con espada, con su boca fulminar a todos esos ejércitos que habían rodeado a Israel, para de una vez exterminarlo. Imagínense la alegría de los judíos. Nos tienen aquí acorralados ya para darnos el tiro de gracia, y de repente ven en las nubes al Señor Jesucristo, al que traspasaron. Como dice la gente por ahí, sentimientos encontrados. Por una parte el gusto, échanos la mano. Por otra parte, qué mal me siento, porque te negué, creyendo que eras un blasfemo. De lo peor trataron al Señor Jesucristo. Pero bueno, el Señor Jesucristo puede perdonar eso y más. Y ellos recibirán el perdón del Señor Jesucristo, y entonces se volverán a Él, como dice la Biblia. Cumplir, propósito del Señor con esto de la gran tribulación, cumplir todas las profecías sobre el reinado de Cristo. Número 2, las manifestaciones del juicio de Dios. ¿Cómo se va a manifestar el juicio de Dios en la gran tribulación? Los sellos.
que inician con Apocalipsis 6. Ustedes pueden leer con calma. El caballo blanco, que es el anticristo, engañando a las naciones, ¿sí? Y convenciéndolas para que lo pongan a él como el único líder de todas las naciones. El caballo rojo representa guerra, el caballo negro, hambre, caballo amarillo, muerte, el clamor de los mártires, terremotos y señales cósmicas. Todo eso desatado sobre este mundo. Aplicación: Dios controla cada evento, nada ocurre por casualidad, su juicio es justo y progresivo. Después de los sellos, las trompetas, en Apocalipsis 8 al 9, juicios que afectan la tierra, el mar, las aguas dulces y los astros. Invasiones demoníacas, imagínense, hermano, invasiones demoníacas que van a atormentar a la humanidad. 1/3 de la humanidad va a morir en ese momento. 1/3 de la humanidad va a morir. Aplicación: la dureza del corazón humano es tal que incluso con tanto dolor que están recibiendo en ese momento, muchos no se van a arrepentir. Apocalipsis 9, 20, 21. Apocalipsis 9. Lo leo rápido, que ya se me terminó el tiempo. 9, 20 al 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oye, si estás viendo que eso precisamente está desatando la ira de Dios sobre nosotros, ¿por qué no arrepentirnos y dejar esas prácticas? Pero ni aún así las dejaron. Es lo mismo hoy en día. Tú hablas con una persona religiosa, pues aunque sepa y le digas y le muestres en la Biblia que se va a ir al infierno, si no se arrepiente, ellos prefieren irse al infierno que dejar su imagen, que dejar su ídolo, que dejar sus prácticas de hechicerías y todas estas cosas. Mire que la brujería hoy en día cada vez se pone más de moda. ¿Sí? Antes una bruja pues se mantenía de manera oculta, ahora pues ya totalmente al descubierto, ¿no? Y no tiene ningún empacho de decir soy bruja, de cierto nivel, etc. Bueno, después vienen las copas de la ira, capítulo 16 de Apocalipsis, llagas dolorosas, ríos convertidos en sangre, calor abrasador, tinieblas y finalmente la batalla del Armagedón. Aplicación: el juicio final es el resultado del rechazo persistente a Dios. Él ha sido paciente, pero su paciencia tiene un límite. Digámoslo así, ¿no? La justicia divina es la advertencia para el mundo. Dios es paciente, pero también es justo. Él no quiere que nadie perezca, pero no tolerará eternamente la maldad. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tribulación como advertencia. Hoy tenemos, hermanos, la oportunidad de advertirle al mundo
de esto de la gran tribulación. La profecía no es para satisfacer curiosidad, sino para llamar al arrepentimiento. Muchísimas personas tienen curiosidad de lo que dice el Apocalipsis, pero no pasan de una mera curiosidad y ya. De ti y de mí depende que a ellos se les aclare el panorama, para que de la curiosidad pasen al arrepentimiento. La urgencia de estar listos ahora. Quien escucha y rechaza a Cristo hoy será más vulnerable al engaño del anticristo. Las personas que hoy escuchan de Cristo y lo rechazan serán más vulnerables aún para el engaño del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda persona que tú le hablas de Cristo hoy lo rechaza a Cristo abiertamente, pues cuando se presente el anticristo, pues los va a engañar aún con más facilidad. Conclusión. Ustedes recuerdan la historia del rico y Lázaro. Usted la puede leer en Lucas 16, 19 al 31. El rico que murió sin Dios quiso advertir a sus hermanos para que no fueran al lugar del tormento, pero ya era tarde. Tenían a Moisés y a los profetas, pero no escucharon. Así será en la tribulación. La advertencia está ahora. La oportunidad es ahora. Tal vez dirían: ahí están los pastores, ahí están los predicadores, ahí están los maestros de la Biblia, ahí están los misioneros, a ellos tienen, a ellos óiganlos. Hoy es el tiempo de eso, pero ese tiempo se va a terminar y la oportunidad se habrá terminado. ¿Quieres ser salvo en el tiempo de la gran tribulación? Dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hasta el último suspiro de tu vida tendrías que estar con Cristo para entonces poder morir y ser salvo, porque si lo niegas estarías condenado. ¿Cuántas veces hoy en día una persona puede negar a Cristo? Ha negado a Cristo muchas veces, pero tiene tiempo para arrepentirse. Pero ese tiempo se va a terminar. Y vamos a verdades claves. La gran tribulación será real, terrible y sin precedentes. Es un acto de justicia divina sobre el mundo que ha rechazado a Dios. Hoy es el día para advertir y para estar listos. Si somos salvos, vivamos en santidad y compartamos el Evangelio con urgencia. Si alguien aún no ha recibido a Cristo, hoy es el momento. Mañana puede ser tarde. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes para que con urgencia llevemos el Evangelio a toda persona. Tú sabes las personas, Señor, que nos has puesto a nuestro alcance. Ayúdanos a poderles advertir en base a esto que estamos viendo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio, hermanos.